El tema de la Ley 1448 en su momento y en próximos días le corresponde a los organismos de control, entiéndase Procuraduría, Contraloría y Defensoría, presentar un informe detallado de todo lo que ha pasado con la Ley 1448, en los cuales se analizarán los avances, se reconocerán los avances de la unidad, como también se plantearán los aspectos negativos, como también haremos un balance en el cual la Defensoría ha venido interviniendo a través de acciones de tutela, a través de acompañamientos. En este tema en particular hay varias preocupaciones de la Defensoría. Y uno que es el que planteamos es el día a día de los últimos hechos que se plantean de la guerrilla. Aquí hay un tema que es bastante complicado y nosotros reconocemos, ni más faltaba, la competencia que tiene el Gobierno Nacional en cabeza del Presidente de la República, porque así se lo da la Constitución, de liderar ese proceso de paz y a su vez adelantarlo como es el deseo de todos los colombianos, y nosotros hacemos ese acompañamiento sin lugar a dudas. ¿Cuáles son los temas que se presentan en la práctica? Se acordó negociar en medio del conflicto y así se ha venido desarrollando una conversación muy seria, unas negociaciones muy serias y de una forma muy discreta, que es lo que ha marcado la diferencia de otros procesos. Mientras la fuerza pública en ese conflicto del día a día tiene que respetar la Constitución, tiene que respetar la ley y además de eso está sometido a lo que popularmente dicen las Marías, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría. Del otro lado hay un grupo que no respeta la Constitución, no respeta la ley y fundamentalmente, que es nuestra preocupación, no respeta el derecho internacional humanitario. Y ese es el llamado que permanentemente nosotros hacemos. Claro, se acordó negociar en medio del conflicto y desarrollen sus conversaciones en medio del conflicto, pero la guerrilla tiene que entender que los civiles no hacen parte de ese conflicto y que tienen que respetar el derecho internacional humanitario. Estamos cansados de día tras día cuando los medios lo convocan a mirar las regiones, a visitar las regiones, a denunciar los medios de comunicación, los atentados al medio ambiente, a los niños, al reclutamiento permanente. Ese es el llamado que desde aquí hacemos y en buena hora, doctora Clara, y el doctor Harry y Juan Carlos Lozada hicieron este debate, porque este es el escenario para decirle a quienes están sentados y que lo han hecho de manera muy seria y es el primero en reconocerlo la Defensoría, pero la sociedad está cansada en ese escenario y así lo hemos planteado. Y ese es un proceso de paz que tiene que pasar por el tamiz de la legitimidad de la sociedad, como así lo planteó el Gobierno Nacional. Entonces no pueden correr ese riesgo de perder esa legitimidad haciéndole atentados a la población civil, incluyendo niños, dañando el medio ambiente, en fin, ese escenario. La guerrilla tiene que entender que eso los delegitima. Solo faltó mirar este fin de semana, todos los columnistas se encaminaron a hacerle ese llamado y hacer esas denuncias. No podemos seguir nosotros soportando esas violaciones al derecho internacional humanitario sobre pretexto que estamos negociando en medio del conflicto. Entonces eso es un llamado permanente e insisto en buena hora. Frente al tema de víctimas, como todos lo han hecho, reconocemos, porque es que en el tema de víctimas se ha presentado un inconveniente y es que la agenda la deben de llevar las víctimas directas. Lamentablemente se ha querido por algunos sectores manipular a las víctimas y jugar con ellas políticamente y eso no es posible. Por eso insistimos nosotros como Defensoría que a La Habana, que hacemos votos porque se haga de la forma más democrática, vayan las víctimas directas, no pueden ir ni representantes, ni emisarios, ni voceros, no, los dolientes directos que vayan a plantear su agenda de víctimas en La Habana, eso es lo que esperamos. Y para generar ese proceso se han presentado muchísimas dificultades. Por ejemplo, la realización de esos foros que todos los ha acompañado la Defensoría en el tema logístico. Estos últimos foros que la Mesa de La Habana le dio esa tarea a Naciones Unidas y a la Universidad Nacional. Ellos acudieron a mi despacho y me pidieron que les hiciera un acompañamiento. Pero ahí se han presentado inconvenientes y es bueno en estos escenarios decirlos. Porque es que quieren que la Defensoría vaya a un escenario eminentemente logístico de sacar las víctimas y acompañarlas, pero que nosotros no podamos opinar.
Y finalmente se presentó un impasse que generó una molestia y lo dejé por escrito a Naciones Unidas, porque en una de las mesas llegaron al punto de someter a votación en una mesa si la Defensoría del Pueblo se podía sentar ahí o no. Perdón, yo tengo una labor constitucional, que es estar al lado de las víctimas, y esa labor no la voy a transigir ni voy a renunciar. Porque lo que dije en algún momento, si bien hacemos votos por esa mesa de La Habana, todos los colombianos, no puede estar por encima de la Constitución. Esa es la que está vigente y esa es la que vamos a aplicar. Desde esa óptica hemos venido haciendo muchos reparos porque esa es mi labor. He recibido muchas comunicaciones de sectores de víctimas que se sienten que no las han escuchado y esa es mi labor, canalizar y llevar allá, y tengo que reconocer que nos han escuchado porque les permitieron a ellos expresar ante la plenaria todas sus inquietudes, todas sus solicitudes, como ocurrió con Acore, por ejemplo, que me llamaron porque estaban molestos, no les habían dado la oportunidad de hablar en plenaria y por fortuna, insisto, eso se solucionó. Igual ocurrió con la Mesa Nacional de Víctimas, que es una Mesa Nacional de Víctimas que se creó aquí en este Congreso, que esa Mesa Nacional de Víctimas representa las 6.700.000 víctimas, que son los voceros directos por ley, y es el interlocutor válido que le dio la ley a sentarse a hablar en una agenda de víctimas, y en eso hemos seguido acompañando. Se han presentado traumatismos, pero por fortuna se han sorteado. Lo importante que hemos señalado nosotros desde la Defensoría es que las víctimas tengan una representación democrática por hechos victimizantes, es decir, que todos los hechos victimizantes tengan un representante en La Habana, tengan una agenda que plantear allá, y lo que les hemos dicho a las víctimas, el tema no es tanto ir a La Habana. La tranquilidad que debemos tener es que lo que yo le quiero plantear y exigir a la guerrilla, lo lleven mis voceros en una agenda predeterminada. Y eso es lo que planteamos nosotros incluso al gobierno en una reunión que tuvimos con el doctor Humberto Lacalle la semana pasada. ¿Cuál era ese protocolo? Todo el tema de procedimiento que por fortuna el día de ayer hicieron ese pronunciamiento. De suerte que, presidente, nosotros continuaremos en ese proceso de acompañantes, seamos convocados o no seamos convocados, porque es que esa es la labor que me corresponde según el artículo 282 de la Constitución. Muchísimas gracias, presidente.